trabajo, aunque la ley también permite poner la denuncia de acoso no solo ante un inspector de trabajo, sino también ante un inspector de policía o ante un defensor del pueblo o un personero, el que primero usted elija, porque no en todas partes hay inspectores de trabajo. Y fuera de eso dice la ley, si no logró solucionarlo dentro de la empresa y tampoco logró solucionarlo con la inspección de trabajo, entonces busque una conciliación amigable en un centro de conciliación. Pero si aún así no logra solucionar el tema, acuda al juez de trabajo. Y ante el juez de trabajo existe un proceso de acoso laboral para que hayan unas sanciones, que lo veremos más adelante, y es un proceso especial que creó la ley 1010 del 2006 y que se integra al Código Procesal Laboral colombiano. Finalmente, como los servidores públicos también son sujetos de acoso, en el caso de ellos la competencia para las sanciones no proviene de la justicia del trabajo, sino que proviene del Ministerio Público y de los consejos de la judicatura. Bueno, entonces tenemos claro que hay unas instancias para acudir cuando la persona está siendo acosada. Decíamos que la ley le otorga competencia a los inspectores municipales de policía, a los personeros municipales y a la Defensoría del Pueblo, fuera de las inspecciones del trabajo, para que usted haga denuncias de acoso. Algunos abogados entonces en la calle se están preguntando que qué va a hacer un inspector de policía frente a una denuncia de acoso con su escaso conocimiento del derecho laboral. Ese puede ser uno de los problemas de la ley que estamos mencionando. Entonces, la víctima de acoso laboral puede poner en conocimiento la ocurrencia de una situación reiterada y ostensible, o sea, una conducta de acoso frente al inspector de trabajo, los inspectores de policía, repetimos, etc. La denuncia debe ser por escrita y debe tener una prueba sumaria. Recordemos que la prueba sumaria es la que no ha sido controvertida, pero sirve para probar el hecho. Creo que para las víctimas de acoso no es fácil conseguir pruebas como lo pide la ley, pero la ley lo exige, ahí no hay nada que hacer. Otras competencias, entonces lo repetimos, es la del juez de trabajo para trabajadores del sector privado y si es servidor público para el Ministerio Público o para la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura. ¿Qué hace el juez y qué hacen los consejos de la Judicatura? Investigan, escuchan a las partes, veremos que hay un proceso especial y si están de acuerdo con la víctima imponen una sanción y ahora veremos cuáles son las sanciones. Si es un servidor público, la conducta de acoso se tendrá como falta disciplinaria gravísima, es decir, puede llevar a la destitución del servidor público. Si es un trabajador del sector privado, como terminación del contrato de trabajo sin justa causa, quiere decir como el mismo efecto que tiene el despido indirecto en el Código Laboral colombiano. En tal caso procede la indemnización del artículo 64 y no se paga el preaviso. El preaviso ya no se estaba pagando porque la reforma laboral de la ley 789 del 2002 había eliminado la sanción económica del preaviso. Luego ahí es donde se nota que cuando se elaboró la ley no se tuvo en cuenta ese aspecto. Y finalmente hay una sanción de multa entre 2 y 10 salarios mínimos legales mensuales para la persona que realice el acoso y para el empleador que lo tolere. Y aquí es donde se miran las atenuantes y las agravantes para ver cómo sanciono a la persona que estuvo acosando. Adicionalmente, como sanción, el empleador debe pagarle a la EPS o a la ARP el 50% del costo del tratamiento. Es decir, el acosado se enfermó, el acosado requirió tratamiento psiquiátrico. Ese tratamiento psiquiátrico le costó 10 millones de pesos a la EPS o a la ARP. Le pueden cobrar después la mitad al acosador. Y finalmente, como justa causa o no renovación, cuando el acoso es ejercido por un compañero de trabajo o un subalterno. No hay sanción específica para jefes o sujetos activos de acoso sobre subordinados. ¿Qué quiere decir esto? Gravísimo. Hay sanción para el que acosa, ¿sí?, que puede ser multa. Hay sanción para el que permite el acoso, pero no le terminan el contrato al que acosa, le terminan el contrato al que es acosado, ¿sí? Lo cual es algo muy particular de esta ley colombiana, porque realmente el trabajador, la reflexión que puede hacer es: ¿para qué me desgasto con el tema del acoso? Más bien busco un despido indirecto, que me indemnicen, hablo con la empresa, digo que me arreglen, que estoy aburrido y me evito todo el trámite de la ley de acoso. Existen otros países donde las normas castigan con cárcel, por ejemplo, el tema del acoso, que son más efectivas. Entonces, ¿cómo se hace el procedimiento para sancionar al trabajador?
Si le corresponde al Ministerio Público, se debe aplicar el Código Disciplinario Único. Si le corresponde a los jueces laborales, se hace un proceso especial. Se cita a una audiencia. Primero se oye la queja del trabajador o la denuncia del trabajador por acoso o la demanda por acoso laboral y se cita dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la queja. Es decir, es un proceso expedito y rápido parecido al de la tutela. En 30 días usted cita. Se notifica en 5 días a las partes y se practican las pruebas antes de la audiencia o dentro de ella. Lo que dicen otros abogados también es, ¿y cómo practico pruebas antes de la audiencia? ¿Sí? Eso es absolutamente, digamos, difícil. La decisión se toma al finalizar la audiencia, pero tengamos en cuenta que en la ley no dice, que es el problema que tenemos en los juicios laborales comunes, que no se pueda suspender. Quiere decir que el juez puede citar a la audiencia, suspenderla, hacerla, como se hace normalmente, y el proceso se podría demorar 1 o 2 años. Realmente, como apenas el tema está empezando, hay muy pocos procesos en este momento y todavía no sabemos qué dicen los jueces laborales colombianos al respecto. Ahora, ¿qué pueden hacer los inspectores? Vámonos un poquito atrás. Los inspectores, cuando les llega la queja, lo único que hacen, en palabras de la ley, es decirle a la empresa: señor empresa, por favor, active su comité bipartito y busque mecanismos, lo dice la misma ley, busque mecanismos terapéuticos, lúdicos o pedagógicos para que se arregle el problema entre los acosados. Eso suena un poco, digamos, desde el punto de vista psicológico interesante, pero uno no se imagina en ciertas empresas colombianas cuáles pueden ser los manejos pedagógicos para que el acoso cese. A la audiencia solo pueden asistir las partes y los testigos y los peritos, y los abogados no. Es otro tema que va a generar problemas en la ley, porque a todo el mundo le gusta acudir a una audiencia de estas con su abogado. Contra la sentencia finalmente procede el recurso de apelación que se decide dentro de los 30 días siguientes y en lo no previsto se aplica el Código de Sustantivo del Trabajo y el Código Procesal del Trabajo. Ojo, cuando usted como empresario dice, yo acosé a cierta persona, pero no hay problema porque el primero tiene que activar el comité de la empresa. Segundo, tiene que acudir al inspector de trabajo y de últimas va al juez de trabajo. No. Resulta que el trabajador puede ir de una sola vez al juez de trabajo porque la ley no establece como procedimiento previo agotar una etapa para acudir a la etapa siguiente. ¿Sí? Esto quiere decir que la persona acosada se puede ir de una al juez de trabajo a presentar su proceso. La ley trae un aspecto importante, como esto del acoso se puede prestar para que los trabajadores lo manipulen, dice, si usted pone una queja y dice que está siendo acosado y esto es falso, le impongo una multa de 6 meses de salario que se lo quito dentro de los 6 meses siguientes. Dice, cuando a juicio del Ministerio Público o del juez laboral competente la queja del acoso laboral carezca de todo fundamento, se impondrá una multa entre medio y 3 salarios mínimos legales, perdón, ahí me equivoqué, es entre medio y 3 salarios mínimos legales que se descuentan dentro de los 6 meses siguientes del salario del trabajador. Y si este descuento va contra las normas de prohibición de descuento tradicionales del Código, va a entrar en conflicto la jurisdicción laboral con el proceso especial de acoso. Igual sanción se impondrá a quien formule más de una denuncia o queja de acoso laboral. Es decir, si usted se vuelve un trabajador que vive inventándose acosos, también lo sanciona. Y finalmente, los dineros recaudados por las multas se destinan a la entidad pública a que pertenece la autoridad que la impuso. Si la impone el Ministerio de la Protección o si la impone el Consejo Superior de la Judicatura, pues ese dinero entrará a sus arcas. Otro punto importante de la ley, si la persona es acosada y se queda callada, como en muchos aspectos del derecho, se entiende que perdonó a su acosador. Entonces existe lo que se llama la caducidad de la acción de acoso. Si la persona después de 6 meses de cometido los hechos no ha instaurado ninguna acción, entonces la acción caduca y simplemente pues no pasará nada. Pensamos y consideramos que la ley de acoso tiene que ver más es con un cambio cultural y corporativo que se debe gestar en las empresas. Realmente el tema normativo son 2 normas. La ley 1010 del 2006 y la resolución 734 de 2006. Pero aparte de eso, y por eso el tema involucra a los psicólogos,
y por eso el tema involucra a otro tipo de profesionales, debe existir en la empresa una capacitación de qué es el acoso y debe existir en la empresa unas medidas que le expliquen a los jefes qué pueden hacer y qué pueden no hacer. Entonces, ¿qué dice la resolución? La resolución 734/2006 dice eso, dice capacite a la gente, explíquele a la gente. Haga mesas de trabajo donde hable la ley de acoso, diga qué conductas pueden hacer los jefes y qué conductas no pueden hacer los jefes. Y además dele funciones al comité bipartito, y ya hay muchas empresas colombianas que están diciendo que no hacen ese comité porque eso huele a sindicato, pero yo pienso que el comité es sano y al comité dele funciones como dice la resolución 734, entre las que están, por ejemplo, si usted ve que en una área de la empresa hay como indicios de acoso, vaya y hable con la gente y diga, usted está como acosando o usted está como siendo acosado y por qué no nos reunimos y hacemos unas charlas, traemos al psicólogo de la empresa y nos evitamos el tema de las sanciones. Como les digo, finalmente es un tema cultural, pero lo más importante frente a la ley de acoso es la cultura que tiene la corporación, la entidad pública o la empresa del sector privado con relación a la forma como se da el trato entre jefes y trabajadores o entre trabajadores y jefes. En esto debemos tener en cuenta que hay gremios donde el trato es más fuerte, otros sitios donde el trato es más débil. Ese es, digamos, el fin del marco normativo. La ley está muy joven, todavía no tenemos jurisprudencia, todavía no sabemos cómo se aplican las sanciones, estamos a puertas de ver cómo va a ser en las inspecciones de trabajo y cómo va a ser en los jueces de trabajo. Digamos que ya hubo una primera etapa donde las empresas colombianas ya pasaron los reglamentos internos de trabajo, ya hicieron el capítulo adicional, pero yo pensaría que es un tema al que no se le está dedicando el cuidado que requiere. Personalmente pienso que sí existe acoso, sí hay empresas donde se acosa y sí hay jefes y gerentes acosadores y esto está generando un problema de salud en los trabajadores. Repetimos, es un problema mundial, no es un problema de Colombia y es un problema que viene siendo tratado en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Suecia, España, Colombia, etc. Entonces, recomendaciones finales. Tener en cuenta la ley, tener en cuenta la resolución del Ministerio de la Protección, ojalá que los comités de convivencia operen, poner a funcionar los comités bipartitos o comités de convivencia en su empresa, mirar la resolución y tratar de capacitar a sus trabajadores sobre el tema del acoso.